Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Hoy nuevamente estamos con la doctora Lidia Fosa, que lidera el proyecto Glosas Craniquenses, con motivo de cerrar el ciclo de la serie Identidades Traspuestas. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Polo Dondegardo. Bienvenida, Lidia. Gracias, María Claudia. Sí, efectivamente, hoy día vamos a hablar sobre Polo Ondegardo, uno de los autores que hemos trabajado en el proyecto Glosas Craniquenses, y hasta el momento es el único autor que tiene dos textos trabajados en glosas, así que los invito a visitar la página y a consultar las páginas de Polo. El tema que nos reúne hoy día es no exactamente el cambio de nombre al cruzar el Atlántico como hemos venido haciendo, sino que a Polo Ondegardo le cambiaron el nombre post-mortem y se lo cambiaron los historiadores. Entonces vamos a ver un poco la historia de este cambio de nombre. Empezamos y terminamos con Polo Ondegardo. Luego aparece Polo de Ondegardo y luego, sorpresivamente, Juan Polo de Ondegardo. Veamos cómo va, por qué y cómo sucede esto. Primero, nos podemos familiarizar con la firma del licenciado Polo, porque así se firma él, no pone su apellido, el licenciado Polo. Y aquí su rúbrica, y es una rúbrica que sube hasta acá, es grande y imponente, ¿no? Pero él firma el licenciado Polo, y así lo conoce la mayoría de gente de su época. Él está en el Perú desde la década del 40 y fallece en 1575, así que está 35 años en lo que era el Perú de la invasión española. Vive en varios sitios, en Lima, en Cusco y en Charcas. Aquí tenemos otra vez la firma del licenciado Polo, y en 1941, el historiador peruano Raúl Porras intitula un artículo como el licenciado Polo de Ondegardo, o sea que Porras lo llama Polo de Ondegardo. Hampe lo llamó licenciado Polo de Ondegardo hasta 1986, pero a partir de 1998 y después de un largo estudio y una propuesta que a mi modo de ver es muy interesante y que ordena un poco la situación, él propone, indica realmente que Polo de Ondegardo se llamó así. Él, era su cargo el licenciado, Polo su primer nombre y Ondegardo su apellido. Lidia, ¿Sí? quería aprovechar para preguntar, ¿cómo se da cuenta Teodoro Hampe del error que hay en el nombre? Básicamente por el estudio de los documentos. Él empieza a estudiar la documentación firmada por el licenciado Polo desde la década del 40, en que llega al Perú antiguo de esa época, hasta su muerte. Y nunca firma de otra manera que no sea el licenciado Polo. Entonces él se empieza a preguntar por qué es esto y qué pasó, ¿no? Y Ok. realmente sus conclusiones son contundentes, realmente es bastante obvio. Lo que llama la atención es que lo hayan seguido llamando de Ondegardo, y lo peor de todo es que le pusieran un primer nombre creyendo que Polo era un apellido, ¿no? Como firmaba el Sí. licenciado Polo, pensarían que Polo era un apellido, pero era un nombre. Tenemos, por ejemplo, el índice onomástico de un libro de Franklin Pierce, en que ahí al final del libro aparece como Polo de Ondegardo Juan, pero en todo el interior del libro, que es el que escribe Pierce, es Polo de Ondegardo. Ahora, yo creo que en este caso el nombre de Juan se lo añadió un editor o alguien encargado de hacer este índice onomástico que generalmente se pone al final de libros para
tener una guía más fácil de todas las personas, los autores o todas las personas mencionadas en el texto al que se le hace el índice. Tenemos también otros casos, por ejemplo, González Pujana, en 1990, escribe Polo de Ondegardo. Ahora, González Pujana ha escrito, fue la primera en editar el Notables Daños, que es el texto que nosotros hemos subido a Glosas Croniquenses, y ella lo llama Polo de Ondegardo. Pino Díaz en el 2008 lo llama tanto Polo de Ondegardo como Juan Polo de Ondegardo. Porras, como vimos, lo llama Polo de Ondegardo. Araníbar, Juan Polo de Ondegardo. Romero en 1917, Juan Polo de Ondegardo, y en el 40 se corrige a sí mismo y ahora lo llama Polo de Ondegardo. González Pujana trabajó con Alicia Alonso, y estas dos historiadoras españolas son autoras de la transcripción y estudio de su relación Notables Daños, como les comenté, y ellas llegaron a la conclusión de que era o licenciado Polo Ondegardo, tras recorrer los archivos de Simancas, de Cusco y de Sucre. Y él siempre firmó como licenciado Polo, o licenciado Polo Ondegardo, como dicen ellas en su libro de 1990. Ahora, Garcilaso lo llama el licenciado Polo también, cada vez que lo menciona en su Historia General del Perú, escrita en 1617. Manuel de Mendiburu, que cita los primeros libros de Cabildos del Cusco, se refiere a él como el licenciado Polo, esto en 1902. También como el licenciado Polo Ondegardo. Ahora, tenemos el caso de Guillermo Loman, gran historiador peruano, a quien admiro mucho, yo personalmente, ya falleció. Y Guillermo Loman se refiere invariablemente a él como el licenciado Polo Ondegardo. En el 2002, Loman publicó el artículo El licenciado Juan Polo Ondegardo, Notas de Archivos y Bibliotecas. Ahora, solo en este título de toda su obra, que es numerosísima, aparece el nombre Juan. Mire, Loman ha escrito sobre Ondegardo y temas conexos, porque siempre trabajó la mayoría de veces con personajes del siglo XVI. Desde el año 57 hasta el 2002 tiene alrededor de 50 años escribiendo y publicando muchísimo, y nunca lo llamó Juan, sino en el 2002, que creo que es el último artículo publicado cuando él ya estaba, digamos, enfermo o próximo a fallecer. Por eso yo pienso que puede tratarse de una edición editorial, porque ese nombre no aparece en el cuerpo del texto, porque ese texto reúne las notas de archivo y bibliotecas que él fue recopilando. Tanto este artículo como uno sobre Betanzos simplemente consta de eso, de notas de archivo y bibliotecas, porque ya no tuvo tiempo de preparar un artículo sobre esas notas, pero él las quería dar a conocer para otros investigadores igualmente. Ahora, seguramente recuerdan que las personas usaban apellidos de sus familiares indistintamente, ¿no? Puede ser apellido de su padre, de su madre, de su abuelo, de su tío, es decir, no había una regla estricta. Y eso lo vemos en los nombres de los hijos de Ondegardo. El mayor se llama Jerónimo Ondegardo. El segundo, Polo Ondegardo, como su padre. El tercero, Lope Díaz de Zárate. El cuarto, Rodrigo de Contreras y Bobadilla. La quinta, la única mujer, María de Peñalosa. Y el último hijo, don Juan Bautista Ondegardo. Así que fíjense, bueno, 3 tienen el apellido Ondegardo, que es bastante, y los otros 3 tienen el apellido Zárate, es un apellido materno de Ondegardo, y Contreras y Bobadilla y Peñalosa son apellidos de la esposa de Ondegardo. Entonces veamos un poco la familia de Polo. Yo creo que el origen de la confusión del nombre
Y esta necesidad que sintieron los historiadores de ponerle un primer nombre es porque pensaron que Polo era un apellido. ¿Y por qué pueden haber pensado esto? Porque el nombre Polo es raro para usarse como un primer nombre, pero no es tan raro como un apellido. En fin, lo que sí sabemos es que el abuelo Polo Ondegardo fue un mercader milanés que se trasladó a la península ibérica. Y ahí, Lidia, quisiera, uy, perdón, discúlpame por no, interrumpir. dime. Quería preguntar entonces de dónde sale el nombre Juan, ¿no? Porque es muy, no, no quiero decir, no sé cómo decirlo, muy random, ¿no? O sea, le quiero poner un nombre, me parece que Paul es un apellido, Ajá. o así Juan. Yo creo que usan Juan porque es uno de los nombres más comunes de la época. No tengo otra explicación. Es lo único que se me ocurre porque le hubieran puesto Pedro también, pero no, le pusieron Juan. Gracias. Creo que así se empezaron a sentir un poco más cómodos. Pero a él lo bautizan siguiendo el nombre del abuelo, ¿no? Un poco en honor del abuelo paterno. Y uno de los hermanos de Polo se llama Alonso Ondegardo, así que el apellido también continúa, digamos, dentro de su propia familia. Y otra cosa interesante es que Polo se casa con Jerónima de Peñalosa, criolla, o sea, española nacida en América, hija y nieta de antiguos gobernadores de Nicaragua. Y él se casa con ella en la década del 60, porque en esta misma década, a principios, fallece su madre, la madre de Polo. Él era un hombre bastante mayor, tenía, no sé, entre 40 y 50 años cuando se casa, que era una edad bien avanzada para los españoles, bueno, para la gente de esa época. Yo creo que él se casa una vez que fallece su madre por, no sé, razones de, quién sabe, era una persona muy unida a su madre. Entonces no se podía como que separar de ella y casarse con alguien. Entonces resulta que recién cuando fallece la madre, se casa con la señora Jerónima de Peñalosa. Otra cosa interesante de mencionar es que a todos sus hijos los conocen con el apelativo de Don, porque Polo Ondegardo se convierte en una personalidad muy importante en todos los sitios a los que va en América. No solo tiene cargos importantes administrativos o jurídicos en en los diferentes sitios y ciudades españolas fundadas en América, sino que también se convierte en un hombre muy rico. Entonces, entre la riqueza más su prestigio profesional, se convierte en una persona y su inteligencia, porque era un hombre muy inteligente, y su preparación académica, se convierte en uno de los hombres más importantes de la época en toda la zona de América. Entonces, sus hijos, a todos los hijos lo llaman con el apelativo de Don, que es un distintivo, ¿no? Como un distintivo honorífico, digamos. Ahora, para seguir con los apellidos, su abuelo materno se llama Lope Díaz de Zárate, su abuela materna Isabel de Polanco. Esta es la abuela materna que se supone que era conversa. Entonces, esto también era una especie de, ¿cómo decirlo?, de problema en la época, porque mejor era alejarse de conversos y todo lo que hubiera sido judaizante de alguna manera. Su abuelo paterno, como vimos, se llamó Polo Ondegardo y su abuela paterna, Mari López de León. Entonces los apellidos Díaz, Zárate, Polanco no se repite, al menos no lo he encontrado yo. Se repite Ondegardo y López de León también se repite. Sus padres son Diego López de León Ondegardo y su madre Jerónima de Zárate. Agustín de Zárate, contador general del Perú y Tierra Firme, es tío de Polo y viene con él en la misma comitiva, digamos. O sea, Zárate es el funcionario encargado por el rey para venir al Perú como contador, y él trae a su sobrino, que es Polo Ondegardo, que acaba de graduarse de abogado en Salamanca. Y también tenemos a un Diego de Zárate, que es hermano de Polo. Así que ven este uso como que muy fluido, ¿no?, de los apellidos y los nombres. Sobre todo de los apellidos. Pero
como ven, él sigue firmando el licenciado Polo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué y de dónde salió Juan? No sabemos, pero lo rebautizaron post-mortem. Gracias, Lidia. Bueno, supongo que para terminar quisiera hacer una última pregunta, ya de repente un poco más general, con respecto al motivo del cambio, en este caso específico, ¿no? El cambio del nombre o de la identidad post-mortem, porque como hemos visto en las otras sesiones, sobre todo en el caso de Pedro Sancho, que hubo un cambio más que nada relacionado con el prestigio, ¿no? En el caso de Polo, no ha sido él mismo el que ha cambiado de nombre, sino que han sido los historiadores o a partir de diferentes documentos, ¿no? Y que se ha plasmado en el tiempo. Entonces quisiera saber de repente con qué motivos se ha hecho el cambio. Como te digo, yo pienso que se ha hecho, o sea, se le ha hecho un añadido. En este caso, más que un cambio, es un añadido, ¿no? Y yo creo que ese añadido ha sido porque a los historiadores les faltaba algo, pensaban que estaban trabajando solo con apellidos y que les faltaba un nombre. ¿Y qué nombre le pondremos? Bueno, lo bautizaron con Juan. Algo así tiene que haber sido, porque es interesante, pero igualito lo que hemos visto con las citas que he presentado es que el Juan ha perdurado y ahora realmente es un poco difícil cambiarle la mentalidad a la gente después de haber leído, o a los estudiantes y a los historiadores, después de haber visto tantas veces Juan Polo de Ondegardo, cambiarlo a Polo, al licenciado Polo Ondegardo es un poco difícil. Lo estamos viendo porque lo siguen nombrando Juan. Ojalá que cambie y que retrocedamos, reconozcamos el error y lo volvamos a llamar el licenciado Polo, con confianza, ¿no? Diría, y una consulta, ¿y habían homónimos, otros polos de Ondegardo? Quizás alguno de ellos era Juan. No creo, porque era un nombre bastante peculiar, porque ni siquiera es español y vive en un medio español. Entonces, tanto el nombre como el apellido, Polo Ondegardo, ambos son, ¿cómo te digo?, extranjeros, digamos, nombres extraños a lo español. Entonces, solamente el abuelo se llama así, él mismo y un hijo de él. Tres generaciones, digamos. Bueno, claro, no, y ninguno de ellos se añadió el Juan, bueno, ni el nieto, No, ¿no? no, no. Bueno, entonces, bueno, he tenido mucho gusto de conversar con ustedes y de mostrarles este interesante hecho histórico, y que desear nomás que regresemos al licenciado Polo. Muchas Entonces, gracias, Lidia. encantada. Para la próxima ya les Gracias. prepararemos otra presentación. Hasta luego.